Tema 3. Riesgos permitidos por actividad. Seguramente muchos han visto esta tabla del anexo 7 del decreto 351 del año 79, que seguramente pasa casi desapercibida, pero que vamos a explicarla. Se trata de una tabla que nos permite determinar, de acuerdo a la actividad predominante del edificio, en este caso que le estamos calculando los extintores portátiles, cuáles son los riesgos permitidos. Y hay que aclarar en este punto que los riesgos permitidos en caso de incendio no estamos hablando de probabilidad de accidente, sino estamos hablando de tipo de combustible, siendo riesgo 1 combustibles explosivos, riesgo 2 inflamables, riesgo 3 muy combustible, riesgo 4 combustible, riesgo 5 poco combustible, riesgo 6 incombustible, riesgo 7 refractarios y NP significa no permitido. Por lo tanto, por ejemplo, en una actividad predominantemente residencial como un hotel o administrativo como un banco, no se permite riesgo 1 ni riesgo 2, permitiéndose riesgo 3, 4, 5, 6, 7, rayita, rayita, pero si se permite el riesgo mayor, con toda razón se debería permitir el riesgo menor. Para un comercio, por ejemplo, un supermercado, una industria o un depósito, está permitido todos los riesgos, y para espectáculos como un recital o cultura, un cine o un teatro, al igual que la actividad residencial administrativa, está permitido solamente el riesgo 3 y 4. ¿Qué son estos riesgos? Está claro que además del nombre que ya de por sí nos está diciendo de qué trata este riesgo, en el decreto 351, anexo 7, en punto o inciso 1.5, define en forma muy específica y con algunos pequeños errores a mi criterio, con algunas pequeñas faltas, lo que son los riesgos. El riesgo 1 explosivo, que no viene al caso analizarlo demasiado porque los extintores portátiles no sirven para riesgo 1, es decir, para riesgos explosivos, sirve para riesgo 2, a riesgo 3, 4 y 5. Riesgo 2, el riesgo 2 que son los líquidos inflamables. Tenemos a su vez dos subcategorías. La primera categoría de inflamable, que va hasta una temperatura de inflamación momentánea o temperatura de ignición igual o inferior a 40 grados centígrados. Por ejemplo, el alcohol, la nafta. Y el riesgo 2, que son materiales o líquidos que pueden combustionar con una temperatura de inflamación momentánea o temperatura de ignición entre 41 y 120 grados centígrados. El más conocido de todos quizás sea el queroseno. Vamos a compatibilizar, a explicar clase de fuego con riesgo, para que quede claro, porque suele cometerse algunos errores en esta comparación. Por un lado tenemos la primera columna, clase de fuego. A, los combustibles sólidos. Clase B, líquidos combustibles y líquidos inflamables y gases inflamables. Entonces, el clase B es riesgo 2. Categoría 1, temperatura de ignición menor a 40 grados centígrados. Categoría 2, mayor a 41 grados centígrados, menor a 120 grados centígrados. En este caso no queda la menor duda que un combustible clase B es riesgo 2. Ahora, también un clase B puede ser riesgo 3, porque el riesgo 3, si vamos a leer la definición ahora cuando terminemos esta comparación, no dice líquidos, dice sustancias, y por lo tanto si un líquido combustible tiene, por ejemplo, una temperatura de ignición o temperatura de inflamación momentánea mayor a 120 grados centígrados, entonces no estamos hablando de un inflamable, sino para nuestra legislación estamos hablando de un líquido combustible como por ejemplo lo es el aceite de cocina. Entonces, el riesgo 3 también puede ser clase B si estamos hablando de líquidos combustibles con temperatura de ignición mayor a 121 grados centígrados. Los clase A son riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5.
Fíjense, mientras el riesgo 2 decía líquidos inflamables o líquidos combustibles, en este caso dice el riesgo 3, materias, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, materias que expuestas al aire pueden ser encendidas y continuar ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. Por ejemplo, hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos, algodón y otros. El riesgo 4, aunque tiene en algunos conceptos son similares, dice materias que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la fuente de calor externa. Hasta ahora no lo diferencia del riesgo número 3. Por lo general necesitan un abundante aflujo de aire, nada que un riesgo 3 tampoco lo necesite. En particular, se aplica a aquellas materias que pueden arder en hornos diseñados para ensayo de incendio y a los que están integrados por hasta 30% de su peso por materia muy combustible. Por ejemplo, determinados tipos de plástico, cueros, lana, madera, algodón y otros. Es decir, si uno mira así, sin entrar en grandes detalles, podemos concluir que el riesgo 3 y el riesgo 4 casi existe un problema de definición técnica en cuanto a cuándo un combustible es riesgo 3 y cuándo un combustible es riesgo 4. Para Matafuego esto simplemente queda en una anécdota teórica porque o los clasificamos como combustibles A o los clasificamos como combustible B. No hace falta la subdivisión en riesgo 3, 4 y 5 para un combustible A porque no estamos hablando de utilizar el cuadro de protección contra incendios, simplemente de clasificar los combustibles entre A y B. Y por lo tanto, sea riesgo 3, 4 o 5, el riesgo 3, 4 o 5 son combustibles clase A, salvo los líquidos inflamables con temperatura de ignición mayor a 121 grados centígrados, que son riesgo clase B, riesgo 2. El punto 2.3 del anexo 7 nos da una alternativa para clasificar y separar los muy combustibles de los combustibles y habla de comparar la velocidad de combustión con la velocidad de un combustible normalizado. Pasa acá que tenemos una cuestión: ¿cuál es la velocidad del combustible normalizado? No aparece como información en nuestra legislación, no conozco que IRAN tenga definido este parámetro de la velocidad de un combustible normalizado, la velocidad de combustión de un combustible normalizado, y otro dato muy complicado de conseguir es la velocidad de combustión de un combustible. Así que esto queda simplemente en el anecdotario teórico porque no le agrega ni le quita demasiado valor a la hora de calcular extintores portátiles. Después tenemos riesgo 5, que también sigue siendo materiales sólidos, riesgo 6, que son incombustibles, y riesgo 7, que son los materiales refractarios. Ni el 6 ni el 7 entran dentro de lo que vamos a considerar en el cálculo de carga de fuego.